En línea, nuestra entrevista central. Pedro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Al programa En Línea y a todo el pueblo dominicano. Definitivamente hoy es un día triste para la familia de la Fuerza del Pueblo. Primeramente rememorando a nuestro caballo, Johnny Ventura. Que también era miembro fundador fundador de la Fuerza del Pueblo. Definitivamente son dos pérdidas invaluables. Una como el caballo a nivel nacional, el merengue, su labor social y política. En el caso de Domingo, otra persona excepcional, una persona que iba al sentimiento de los ciudadanos, que era amigo de sus amigos y era una persona franca y llana. Por ejemplo, mucha gente, cuando yo decía que la gente se quedaba en el caballo, el merenguero, mucha gente no entendió por qué Johnny Ventura estaba en las afueras, en la parte frontal del Congreso de la República. Mucha gente no entendió y cuestionó a Johnny en su momento por su posición de mantenerse ahí. Solo les recuerdo 1965, Revolución de Abril, cuando Peña Gómez emitió aquel famoso discurso que fue lo que detonó, lo que motivó, lo que arengó esa Revolución de Abril, que la gente se fue a la calle. Johnny Ventura estaba ahí, en esa cabina. Verdaderamente. Para que entiendan el porqué es el asunto. Una ayudadita, ¿verdad? Así es. Sí. Pedro, queremos pues conversar sobre... Pedro, un abrazo para ustedes como partido también. Gracias. Por estas dos pérdidas tan valiosas para ustedes. Sí, exacto. Y decía que también agradecerle que en medio de lo que están pasando, pues ha estado aquí, que pudo quizás dar una excusa y está pues con el compromiso en pie. Así es. Pero Pedro, cuéntenos cómo va el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, que hay mucha gente que está al pendiente y otros dicen que qué es lo que está pasando ahí. Vamos a escuchar pues de su propia voz qué está pasando ahí dentro. Yo lo único que le voy a pedir a Pedro es una cosa. ¿Qué será? ¿Qué me vas a pedir? Vamos a ver. Por favor, díganos la verdad. ¿Por qué? Traten a Pedro bien. Porque unos dicen que la Fuerza del Pueblo es el principal partido opositor, otros dicen que es el PLD, otros dicen que es fulano, otros... ¿Cuál es, por fin? Vamos a ver, Pedro. Yo te lo voy a poner muy simple. Okay. ¿Quién encabeza la oposición, tiene la voz cantante de los problemas nacionales en este momento? Es la Fuerza del Pueblo, de mano de su líder Leonel Fernández. Es en los partidos de oposición el único que se le ve haciendo una oposición constructiva, planteando ideas, y se le ve un crecimiento y en la población esa necesidad de que vuelva el presidente Fernández. O sea, que el PLD no está haciendo nada. ¿Y qué es lo que está haciendo Danilo entonces en la calle? Él anda arengando a sus tropas. Arengando a sus tropas. Es su trabajo. El trabajo de nosotros también es hacer una oposición constructiva. Pedro, Okay. Y el crecimiento de la Fuerza del Pueblo, ¿hacia qué sector ustedes lo vislumbran? Porque según los análisis que nosotros hemos hecho, yo pienso que la Fuerza del Pueblo nada más crece si el PLD se desploma, y el PLD como que no tiene eso. Mira, las encuestas que nosotros estamos trabajando y que vamos viendo semana tras semana, porque se van haciendo, nos muestran un crecimiento constante. Evidentemente hay una masa que es propio, un voto duro que tiene el PLD, que siempre se va a mantener ahí. Por las mediciones que tenemos ahí andan entre un 2, un 15%, esa posición, ese voto duro del PLDismo. Y ya luego hay un voto que es fluctuante, que marcan en los partidos de la oposición. El único partido que se ve con un crecimiento, con un dinamismo a nivel nacional, es la Fuerza del Pueblo, sí, a nuestro modo de ver. Pero Pedro, yo lo que digo es no es que se vea, es que está creciendo o no está creciendo. Está creciendo. Está creciendo. Porque, por ejemplo, el PLD dice que tiene 2 millones de votos. Que lo audite. ¿Y por qué usted se ríe? Porque tiene que auditarlo. Bueno, tiene que auditarlo. 2 millones de votos, ¿verdad? Y eso sacó en un proceso electoral. Sí, un proceso electoral. ¿El PRM sacó cuánto en este pasado proceso? Sí, un 50 y tanto %. Exacto. Tiene un voto ahí, ¿verdad? Tiene un voto ahí. Leonel Fernández, ¿cuánto sacó? Nosotros sacamos un 5%. Un 5%. Sí.
Ok, tiene un voto ahí. Y los reformistas tienen un voto duro. Entonces, También. ¿qué está proponiendo Leonel Fernández para crecer? Mira, tenemos que ver la coyuntura electoral que fue el 2020. Para poder analizar la coyuntura, tenemos que ver que estábamos en medio de una pandemia. Sí. Hubo una abstención bastante importante a nivel general. O por temor. Que qué sé pudo yo. haber sido por temor a la pandemia. Realmente fue la abstención más grande que ha habido en Sí, los últimos 20 años. Sí. Entonces, ese es el punto de partida. Que si lo vemos en elecciones normales, digámoslo así, de los últimos 3 torneos electorales, vemos que más de un 40% de abstención, comparativamente con otros procesos. Ok. Viéndolo desde ese punto de vista, el voto duro real que tiene el PRM es un 30-35%. Esa es la realidad. Esa coyuntura del 52% fue una coyuntura por una abstención. Y ya luego, evidentemente, la decisión del PLD con la fuerza del pueblo genera indefectiblemente la derrota del PLD por esa decisión. Hubo también un voto de miedo, un voto de los que no querían que continuara el PLD en el gobierno, encabezado por Danilo Medina y por Gonzalo Castillo. El PLD de Danilo. El PLD de Danilo, digámoslo Ok. así. Entonces hubo un voto que era propio de Leonel, que migró por miedo a que se perpetuara en el poder el PLD. Esa es la realidad. Pedro, Leonel Fernández vaticinó y dijo que sacaría los engreídos del palacio Sí, y lo sacó. así es. Pero con esos ingreídos del palacio se llevó a más de 600,000 empleados. ¿Tú crees que esos empleados votarán por quien lo sacó del poder? Mire, yo no creo que sea tan exacto. Esos mismos empleados, No, pero no pudo haber votaron por el No PRM. se puede llevar 600,000 cuando la nómina del Estado está casi en 700,000. Se pensaba. Digo, la nómina del Estado Del es casi Estado. 700,000. Y la queja es que de los PRMistas que no lo están poniendo a trabajar. Mira, hay un tema que es bueno analizarlo. Había un entendido de que el funcionario público era acólito al partido de gobierno. Y las elecciones pasadas demostraron que no es así. Incluso todas las personas que se encontraban en planes sociales, que también se pensaba, o la oposición en ese momento, que ahora es gobierno, pensaba que ese voto era secuestrado por parte del Estado. Y vimos que no fue así. Para poder ganar el PRM necesariamente tuvo que contar con los votos de personas que trabajaban en el Estado y personas que se beneficiaron también de las ayudas estatales. Esa es la realidad. Bueno, pero que las ayudas no son de un partido. No son de un partido, es de un pero país. era lo que pensaba la oposición previamente, Ok. que ese voto estaba secuestrado. Y se demostró en las elecciones pasadas que no. Bueno, Entonces, eso es Danilo cambiante. contó con ellos. Danilo hizo un cálculo. Y por eso perdió. Danilo hizo un cálculo contando con esos votos. Sí. Perdió. Esa es la realidad. Pedro, Ahora bien, yo le pregunto esto a todo la gente que me ha tocado la oportunidad de entrevistarlo de la Fuerza del Pueblo. Y yo lo pregunto porque quizás es la pregunta que muchos dominicanos se hacen y yo tengo la oportunidad de hacerla por ello. ¿Por qué yo tengo que votar por Leonel? ¿Por qué tienes que votar por Mire Leonel? qué sencilla la Sí. Sí, pregunta. está sencilla. Mira, todo el pueblo dominicano debe volcarse a votar por Leonel Fernández porque es el único político que tenemos en la actualidad que está pensando en el presente y en el futuro del país. Y cuando digo en el presente y en el futuro, lo hablo en el sentido de que está preparando un programa de gobierno adecuado a nuestros tiempos, adecuado a la realidad de nuestro país y adecuado a la situación mundial, que es una situación delicada. Vemos que en el gobierno actual hay mucha improvisación y es el gran dolo que tiene. En la Fuerza del Pueblo estamos todo el mundo trabajamos de cara a la calle, de cara a la captación de nuevos simpatizantes, de la afiliación de nuevos participantes, pero también tenemos un trabajo que es tan importante como ese, y es el de preparar las políticas públicas para el próximo gobierno. Por todas esas razones, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo es el partido que debe ser opción de gobierno en el próximo comicio. Sí, pero la gente también en la calle dice, pero si tú fuiste presidente 3 veces. Tú tuviste la oportunidad. Eso dice en la calle. Por eso yo hago esa pregunta No. así tan llana, ¿eh? Y es Sencilla. una realidad. Pero,
¿qué otra opción tenemos nosotros en la palestra? Que sea potable y que no sea una improvisación. Esa es la realidad de lo que tenemos hoy. Sí, Pedro, y esa es dentro la de la fuerza del pueblo no aparece otro que pueda ser candidato y competir con Leonel. Definitivamente, al día de hoy, el candidato más potable que tiene la fuerza del pueblo se llama Leonel Fernández. ¿Y cómo va a saltar la fuerza del pueblo de casi un 5%, porque ustedes no sacaron un 5%, no casi un 5%, a llegar a un 35%? ¿Cómo que lo van a hacer? Bueno, ¿Y con quién? Con trabajo y con el pueblo dominicano. Óyeme, esto es un tema de trabajo como la hormiguita, todo el tiempo construyendo un partido, construyendo en cada uno de los municipios del país, construyendo la base del partido. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Y tú vas a decir... Si yo voy a Vengan a Ver, allá la Fuerza del Pueblo tiene un partido. ¿Perdón? En Vengan a Ver. Tiene una representación como partido, Sí, señor. ¿Cómo que se llama? Un partido. Un comando de campaña, Sí, claro ya, que qué sí. sé yo. Óyeme, en todos los municipios de este país ya nosotros contamos con una estructura partidaria. Tenemos que recordar que la Fuerza del Pueblo saca un 5% en meses. Fueron meses. Sí, es verdad. Meses. Yo creo que es un hito histórico que ningún partido, un nuevo partido, haya sacado un 5% en unas primeras elecciones. Ese crecimiento hay que analizarlo. Ahora, Pedro, es sencillo. Por ejemplo, 3 partidos. Ujú. Está el PRM, está el PLD y está la Fuerza del Pueblo, que en ese orden yo lo pondría prácticamente. Si la Fuerza del Pueblo queda en tercer lugar, ¿apoyarían ustedes al PLD? ¿Pudieran unirse? Mira, eso es una decisión que la debe tomar la dirección política del partido y que a su debido momento se plantearía ese tipo de interrogantes. Pero no habría objeción. Oye, la política es el arte de estructurar mayorías. Y en ese fondo nosotros tenemos que trabajar a estructurar Bien. mayoría. Bien. Ahora, hay algo que yo, de manera personal, Ustedes aman la política. le he cuestionado al presidente. Creo que en un comentario el día pasado lo hice, hace un tiempo. Por ejemplo, que vi cuando el presidente Fernández salió a la calle, ya que estaba activo en el tema campaña, vi al presidente decir para adelante que vamos. Y la verdad, a mí me chocó. Y le digo la verdad, a mí me chocó porque cuando Leonel Fernández era presidente, yo cubrí el Palacio Nacional. Y la realidad de aquel tiempo no es la realidad de hoy. No. Y ese palante para mí, o el presidente tiene que pimpearlo, moldearlo a la nueva, al nuevo lenguaje, ¿verdad? No es que pierda su esencia, pero moldearlo al nuevo lenguaje, porque yo entiendo como que el palante a esta altura de juego como que no me cuadra. A mí. Cuando tú dices pa'lante, tú hablas de pa'lante del presidente Fernández. ¿El ¿Eh? eslogan del presidente Fernández o lo que le pasó al presidente Abinader No, para que mí sus asesores... para mí esa fue la frase más brutalmente errónea que pudo haber pronunciado el presidente Abinader. Bueno, es que realmente en el subconsciente sigue mirando al presidente Fernández. Por eso. ¿En serio? Por eso digo que fue un error. Por eso es la referencia como el líder de la oposición. ¿Se siente que Cuando usted- tú tienes al presidente de la República que está pendiente de lo que dice el líder de la oposición y en consecuencia dice frases similares, tú ves lo pendiente Es que más, lo pero tiene. yo digo, por ejemplo, que el presidente Abinader contextualizó, le dio la base a Leonel para ir para adelante. Como que le dio luz verde. No, le dio la base de dónde sustentar eso. Claro. Bueno. Entonces, Esa es la realidad. pero digo, por ejemplo, porque ya, por ejemplo, Estrategia, Daniel. que no me la paguen tampoco. Pero, por ejemplo, digo, un Leonel Fernández, por ejemplo, yo lucubrando, buenas tardes, que se siente a hablar con, por ejemplo, con el Alfa de política. Estoy dando aquí una asesoría, ¿eh? ¿Quién? Que el presidente Fernández se siente, digo yo el Alfa porque Ok. es un ídolo y lo tomo como referente. Yo no sé si el Alfa es político, yo no lo sé. Pero que se siente a hablar con el Alfa de política. Excelente. Óyeme, Entonces me choca que Leonel Fernández me habla de Palante, un hombre que fue catedrático universitario, un hombre con tantas luces a nivel intelectual, porque eso es Leonel Fernández, esa es la realidad. sí. Entonces me choca que
a julio del 2022 me diga, es para adelante, cuando eso lo dijo hace cuántos años atrás. Óyeme, hay frases que son, mira, sempiternas, que se quedan en el imaginario de la gente y que siempre se va a usar. El pueblo dominicano tiene muchísimas frases que se usan. Y acuérdate de algo, lo mejor es tú poder comunicarte. El político que no se sabe comunicar con su pueblo llano de una manera horizontal, pierde mucho. Y eso es una cosa que tiene el presidente Fernández, que con toda su sabiduría, con todo el intelecto que él posee, Sí, él llega a hablar con la base y habla de forma llana. Pero No, se podría no dar se eso. no se ve como que es un pop y que está hablando un pop y con Un el Leonel pueblo. Fernández hablando con Toquicha. Perfectamente habla con ella. No se sienta con ella. Habla. Porque ya el Toquicha le hace una Daniel, vaina. cuidado, Hombre, Daniel. él no puede controlar. A mí me encantaría saber la opinión suya sobre el tema eléctrico, que es lo que está ahora mismo matando, como dicen de manera dominicana, la liga. Sí, el tema eléctrico en la República Dominicana es un tema sensible. Yo en innumerables ocasiones he hablado sobre el tema de lo que es la pobreza energética. Y si bien es cierto que esos aumentos de la tarifa estaban estipulados en el pacto eléctrico es producto de una necesidad que tenía propiamente el sector. Desde hace 7 años más o menos se está hablando sobre eso. La realidad es que en el momento que operó eso era inoportuno. Era inoportuno. No es que no se deba transparentar la tarifa eléctrica. Se debe transparentar. Pero entiendo que la decisión de aumentar esa tarifa o En ese dejarla momento. flotar en este momento era inoportuna. No. Misma cosa como el tema de subirse los salarios O los combustibles. o los combustibles. Cuando hablaba de pobreza energética, es tan sensible que hay dos temas fundamentales, tanto lo que es la subida de los combustibles como la subida de los precios de la electricidad afectan el IPC, que es el índice de precio del consumidor. Es decir, es inminentemente inflacionario para la economía y trae un problema de costo de vida para el ciudadano. Un ciudadano, imagínense ustedes, en una casa donde tengan 2 personas, salario mínimo, 12,000 pesos más o menos, 24,000 pesos que lleguen a esa casa y te llega una factura de 3,500, 4,000 pesos, Fuerte. es Sí. realmente problemático para la economía familiar. Y eso sin tomar que el hecho de no poseer energía en el siglo XXI o tener una energía cara, también hace que el país sea mucho menos competitivo, sobre todo en esta quinta revolución industrial que nos encontramos viviendo. La era de la tecnología, la era de la globalización. Si yo no tengo electricidad, no puedo acceder al Internet. Si no puedo acceder al Internet, entonces crea una brecha también más amplia a nivel intelectual y tecnológico en general. Entonces, esas son las problemáticas que tenemos nosotros como país que resolver. Y mi consejo a los que están ahora gestionando, administrando el sector eléctrico, es que debemos ser prudentes y debemos invertir más en generación y debemos eficientizar la gestión. Pero tenemos Punta Catalina. ¿Y qué más plantas que queremos? La gestión de la planta es ahí donde viene el problema. Bueno, la gestión en el sentido general, tanto de la planta, No son 2 plantas que hay. hay 2 plantas. Dos ahí. plantas. 2 plantas. O sea, es una planta que tiene 2 generadores, Y 2 generadores, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuánto aportan al sistema? casi 700 megas. Casi 700 megas. Pues son suficientes. Mira, cuando entró el gobierno, el administrador del momento, no sé por qué, porque la realidad no lo sé, eso habría que preguntárselo a él, no siguió los plazos de compra que tenía la planta. O sea, programado. La compra La programada que se tienen programación, la anual, de programación compra que de tenía, carbón, claro. compra de cal, Claro. mantenimiento, Claro. todo eso no se hizo a tiempo. Y se tuvieron que hacer procedimientos de emergencia que hacen incluso que el costo de la materia prima, que sería el carbón, aumente. Y fue el presidente Abinader personalmente que resolvió ese tema. No lo resolvió la administración. Misma cosa pasa con las sedes. Las sedes tienen un problema de gestión. Hay una pérdida de técnicas que son excesivas para lo que debería ser lo normal. Lo normal debe ser que esas pérdidas estén por debajo del 10%. Y hay otras pérdidas que son propias de la gestión de cobranza, que tienen todas las sedes y que son deficitarias. Pero yo digo que aquí el tema de la cobranza, el déficit por cobranza de energía, es verdad que de 10 casas, quizás 2 se roben la luz.
Hay 8 que pagan. Claro. Sí, eso Hay es 8 así. que pagan. Sí. Verdaderamente, eso es así. Sí, Entonces, no, o ¿dónde sea, está el déficit Que de esa es la cobranza? excusa que dicen. Ese es el planteamiento que ellos dicen. Hay unas zonas que por su índice de pobreza Sí, elevado sí tienen una cobranza muy inferior, pero existen métodos ya que han sido probados a nivel mundial para poder dar el servicio de calidad y con eficiencia. Y ese tema de cobranza, incluso, le voy a hacer una anécdota. Cuando yo vivía en Inglaterra, que llego yo a Escocia, donde estudié, de repente se va la luz. Y yo, En Escocia. sí, se fue la luz. Se fue la luz. ¿Cuál Sí, es el problema? Recordándote a la República Sí. Dominicana. No, me recordó. Y luego llamo yo al casero y lo llamo y le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se fue la luz. Me dice él, en la cocina, abre una puertecilla que hay atrás de la nevera. Ahí hay un medidor. Échale unas cuantas libras y funciona. Era un medidor prepago. Prepago. Y ese medidor prepago funcionaba perfectamente. Y mensualmente tú le echabas 20 o 30 libras y tú tenías energía eléctrica. Ok. Entonces, fíjate tú cómo eso lo utilizan en Inglaterra. ¿Por qué no se puede utilizar aquí? Pero- Un método pero parecido. Y aquí hay. desarrollado. Y aquí No, existe ese método. Aquí Sí, aquí hay, existe. Pedro, porque yo recuerdo, yo fui a una bomba en estos días y uno de los muchachos me dijo, mira, tengo que recargar hoy. Voy a poner unos 200 pesos de luz. Yo digo, pero el asunto existe, la recarga. Pero ahorita tú hablaste respecto al aumento de los salarios de la comisión de De La superintendencia. la superintendencia. Superintendencia de Electricidad y de la Comisión de Energía, que no lo expresaste así, pero ellos también lo hicieron. ¿Se aumentaron? ¿El consejo? Sí, el intento se dio y se hizo. Yo quiero preguntarte, tú como abogado, ahora mismo que la luz, todo el mundo al grito porque le aumentaron la luz de manera continua a todo el mundo, y los únicos que no podían pagar luz era ese sector. Aumentándose los sueldos, pues naturalmente cualquiera lo hace. ¿Qué tipo de sanción tú como abogado crees que se le debería recomendar a ese equipo que se hizo ese aumento de 751,000 pesos? Mira, yo soy de la oposición, pero yo tengo que hablar con la verdad. Esa es nuestra obligación como Sí, oposición. claro. No, y él le está haciendo una pregunta como abogado. Y yo te voy a dar la respuesta como abogado. La ley 125.01 es la que establece el régimen salarial que va a tener la Superintendencia de Electricidad a nivel general. ¿Y qué se estipula en estos sectores regulados? En los sectores regulados lo que rige no es la ley de función pública, sino es el Código de Trabajo. La ley 125 y el Código de Trabajo en materia laboral. Incluso no entra dentro del rango de puestos por descripción del Ministerio de Administraciones Públicas. Esa es la realidad de los sectores regulados, específicamente el de electricidad. Y se busca eso para que no exista lo que se llama la captura del regulador. ¿Qué es la captura del regulador? Cuando el que regula tiene salarios inferiores a las empresas que ellos están regulando, suele haber una captura por parte de esas empresas. ¿Y cómo hacen esa captura? Captando a los mejores talentos que tiene cada uno de ellos. Por eso se hace ese tipo de leyes en los sectores regulados, donde los funcionarios, digámoslo así, que están detentando eso, tienen unos salarios superiores a la media nacional. Esa es la realidad. Entonces, no, O sea, no veo tal violación. Una cosa es violación, Ok. otra cosa es oportunidad. Ok. La oportunidad no era la adecuada por la situación que vivimos, por O sea, la ley mandaba al aumento. la ley establece que se pueden aumentar y equipararse a los salarios del sector privado. Ok. Eso es lo que dice la ley. Ahora, hay un tema de los que dirigen Sí. una institución. Si yo sé que yo estoy viviendo en una situación de crisis, de que tengo un tema con la tarifa eléctrica hace semanas, que tuve que dar para atrás, otra medida, dar para atrás, que eso lo que denota es improvisación. Entonces, aplicar la racionalidad. aplicarte eso y aplícate la racionalidad. Eso es No verdad. haga esos aumentos en este momento. Ok. Queremos agradecer, Pedro, por estar aquí, pero un mensaje al pueblo dominicano a nombre de su partido, la Fuerza del Pueblo.
todo suyo esa Cámara. Bueno, definitivamente la Fuerza del Pueblo es un partido plural, un partido que necesita de que los jóvenes, las mujeres y todos los ciudadanos de bien de la República Dominicana participen activamente en política con la Fuerza del Pueblo. Es un partido que está abierta a las ideas, es un partido innovador, es un partido que está trabajando por el bienestar del pueblo dominicano. Yo le di la idea. Los jóvenes son los que van a decidir. Sienten a Lionel rodilla con rodilla con el Alfa. El Alfa. Y ustedes verán lo que yo le estoy diciendo. Bueno. Le di la idea, ¿eh? Ahí está la idea, Pedro. La pueden utilizar, no me la paguen. Gratis, es gratis. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro Blanco, y las puertas están abiertas aquí en línea. Muchísimas gracias. Ok. En línea, nuestra entrevista central.